Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Ishiroka. Hoy veremos el ISO Dual. En este vídeo veremos el ISO Dual, cómo funciona, en qué consiste y su relación con el rango dinámico. En concreto lo veremos en relación con la Blackmagic Pocket Cinema Camera. Antes de nada trataré de explicar de manera resumida qué es el ISO. El ISO es conocido comúnmente como la sensibilidad del sensor. Esto es debido a que se asocia el ISO de las cámaras digitales con el ISO de las películas analógicas. Y aunque esto es bastante similar, no es del todo correcto. Realmente sería más acertado en las cámaras digitales llamarlo o asociarlo como ganancia, ya que la sensibilidad del sensor está ya predeterminada. O mejor explicado, con una determinada cantidad de fotones, el sensor emitirá determinados microvoltios y esta sensibilidad del sensor está ya predeterminada para esos fotones emitir esa cantidad de microvoltios. A la señal del sensor se le aplican una serie de ganancias y de filtros antes y después del conversor analógico digital. A ese conjunto sí que podríamos decir que es la sensibilidad del conjunto o de la cámara. El sensor emitirá una señal analógica y a esta señal analógica se le aplican una serie de ganancias y de filtros que posteriormente pasarán al conversor analógico digital, que transformará la señal de analógica a digital. Después de este conversor analógico digital también se aplican una serie de ganancias y de filtros para posteriormente pasar a grabar la imagen en la cámara. De esta manera, cuando subimos el ISO, realmente estamos subiendo las ganancias de los sistemas internos de la cámara. El sistema de ISO Dual es un sistema que utilizan actualmente varias cámaras en el mercado, como puede ser la GH5S, las cámaras RED o por ejemplo la Blackmagic Pocket Cinema Camera, tanto la 4K como la 6K. El ISO Dual consiste en que de manera inicial se activa un circuito como vimos anteriormente. Llegado a determinados ISOs, se activa un segundo circuito con mayor ganancia y distintos filtros de ruido para obtener así un circuito totalmente independiente y distinto al anterior. En este vídeo veremos además cómo se relaciona el ISO con el rango dinámico de la cámara. Debemos de tener en cuenta que lo estamos viendo para la Blackmagic Pocket Cinema Camera. En otras cámaras puede ser parecido, pero seguramente será distinto, por lo que cada uno deberéis de buscar cómo se relaciona el rango dinámico con el ISO de vuestra cámara. Esta relación del rango dinámico y el del ISO es específico de cada cámara. En concreto lo veremos para la Blackmagic Pocket Cinema Camera, como he dicho, pero la Blackmagic 4K tendrá una gráfica y la Blackmagic 6K tendrá otra gráfica. Su comportamiento es similar, pero los números y los rangos dinámicos son ligeramente distintos. Estas gráficas del rango dinámico frente al ISO en la Blackmagic Pocket Cinema Camera se corresponden cuando usamos la cámara en el modo film, que es el momento en el que la cámara nos da el mayor rango dinámico. Además, debemos de tener en cuenta que si exponemos en V-RAW podremos cambiar el ISO posteriormente en DaVinci Resolve. Pero en cambio, si exponemos en ProRes no podremos cambiar el ISO y debemos de tener aún más conscientes la forma de la gráfica. La cámara tiene dos ISOs nativos, es decir, dos ISOs a los que la cámara reacciona de forma óptima a la luz. Por así decirlo, serían los dos ISOs a los cuales cada uno de los circuitos del Dual ISO efectúa el tratamiento de la luz de manera óptima. Podemos ver que en la gráfica existen dos zonas distintas, bueno, realmente dos y media. La primera zona corresponde con el primer ISO nativo, ISO 400, mientras que la segunda zona corresponde con el segundo ISO nativo, ISO 3200. Podemos ver que tenemos una especie de tercera zona a ISOs muy altos, donde ya varía el comportamiento de la cámara. Posiblemente es por los sistemas de amplificación que tengan que usarse a esos ISOs tan altos. La verdad no sabría decirlo por qué varía tanto ese comportamiento ahí. Podemos ver en la gráfica que si exponemos a un determinado ISO a un gris medio del 18%, tendremos un rango dinámico de determinados pasos de luz por encima y por debajo de ese 18% que variará según el ISO que escojamos. A continuación os dejo las distintas pruebas del ISO exponiendo a un gris medio.
pruebas podemos ver algunos detalles. Por ejemplo, podemos ver como para ISO 100, si exponemos para un gris medio, disponemos de poco margen para las altas luces, mientras que disponemos de un amplio rango dinámico para las sombras. Por ello, en la imagen podemos ver como la luz de la vela y las luces de atrás se clipean, mientras que disponemos de mucha información para las sombras. En cambio, si utilizamos ISO 1000 sucede todo lo contrario. Disponemos de un alto rango dinámico para las altas luces y en cambio disponemos de poco rango dinámico para la sombra. Por ello, en la imagen podemos ver como la luz de la vela y las luces de atrás disponen de mucho detalle, mientras que si observamos las sombras vemos que no disponen de mucha información. En cambio, si pasamos al siguiente ISO 1250, pasamos a utilizar el segundo ISO dual, es decir, pasamos a utilizar el segundo ISO nativo si disparamos en P-RAW. Hemos de tener en cuenta que al utilizar este segundo circuito del ISO dual, vemos en la segunda parte, en el segundo bloque de la gráfica, que el comportamiento a ISO 1250 es similar a lo que nos sucedía en ISO 100, teniendo poco rango dinámico en las altas luces y mucho rango dinámico en las sombras. Este comportamiento de la Blackmagic Pocket Cinema Camera es muy importante conocerlo, ya que nos permitirá utilizar la cámara de manera mucho más eficiente en todas las situaciones que necesitemos. El primer factor a tener en cuenta es cuando se produce el cambio en el sistema dual, y es cuando pasamos de utilizar el primer circuito a utilizar el segundo circuito. En el caso de la Blackmagic Pocket Cinema Camera, este cambio se produce de cuando estamos usando ISO 1000 y pasamos a usar ISO 1250. Hemos de tener esto en cuenta, ya que si estamos utilizando ISO 1000 y el ruido es excesivo, simplemente con pasar a ISO 1250 pasaremos a usar el segundo circuito del ISO dual, reduciéndose así enormemente el ruido. El otro factor a tener en cuenta es tener en cuenta el tipo de escena que estamos grabando con respecto al ISO que deberíamos de usar. Por ejemplo, si estamos grabando a ISO 100 y podemos exponer los grises medios de manera adecuada, si necesitamos tener mucho detalle en las sombras, al grabar con ISO 100 dispondremos de mucho rango dinámico en las sombras, mientras que tendremos más posibilidades de clipear las altas luces. Y por ejemplo, si deseamos proteger las altas luces, siendo capaces de exponer correctamente el gris al 18%, si podemos exponer a ISO 1000, conseguiremos disponer de un alto rango dinámico en las altas luces, mientras que tendremos un bajo rango dinámico en las sombras. En este caso debemos de tener en cuenta que perderemos bastante información en las sombras, llegando en muchos casos al tratarse de ISO 1000 a incluso tener ruido en las sombras. El ISO máximo a usar es criterio de cada uno. Yo creo que un ISO 5000 o incluso un ISO 8000, si se procesan adecuadamente y para determinadas situaciones, son usables. Todo dependerá de la situación y de los requerimientos del trabajo. Y aunque parezca lioso, es muy recomendable conocer el comportamiento de la Blackmagic Pocket Cinema Camera con respecto al ISO, ya que nos permitirá aprovechar de manera óptima el rango dinámico de la cámara. Y por supuesto, conocer el rango dinámico de la cámara de manera óptima es lo ideal, porque nos permitirá proteger las altas luces cuando lo necesitemos y obtener mayores sombras cuando también lo necesitemos. Espero que os haya sido de ayuda esta breve explicación del ISO dual de la Blackmagic Pocket Cinema Camera, y si ya lo conocíais, espero que al menos os haya aportado algún dato interesante. Os animo a que os suscribáis al canal para ver los vídeos que iréis subiendo. Espero que hayáis disfrutado este vídeo y que tengáis un feliz día.